Comenzamos el recorrido desde la plaza principal de la ciudad. A medida que nos alejamos del centro histórico, podemos ver cómo las calles se van a volver más tranquilas y los edificios un poco más pequeños de la época barroca. Vamos a caminar por calles principales, bordeando el arroyo de la ciudad, y nos vamos a adentrar a barrios cercanos al centro. Van a notar que la mayoría de los edificios son de estilo comunista, típico de una época pasada en la que Hungría formaba parte del bloque soviético. Y este es un barrio característico en Eger, conjuntos residenciales, donde se puede ver los restos del comunismo. Antes estos lugares estaban con patios, con cuerdas para secar la ropa. Siempre había estatuas reivindicando la población campesina y bloques de apartamentos de esta manera. Uniformes, es el típico barrio residencial que tiene entonces esos espacios de antiguo comunismo. Ya no están los sitios para lavar en la calle ni para colgar. Han cambiado algunas cosas, pero aquí sí se puede ver como una nostalgia de los años pasados, los 60, los 70. Edificios de colores. De colores son los edificios. Una calle residencial con obras, edificios con ventanas y construcción bastante alternativa, muy noventera, pequeños comercios. Y que no falten las flores. Mientras continuamos nuestro recorrido, podemos ver algunos restos de la vida en el pasado que contrastan con los edificios comunistas que hemos visto antes. Es interesante ver cómo estos edificios conviven hoy en armonía, dando al barrio una sensación única. Y llegamos a este parque con una estatua muy de los 70, donde la gente viene a descansar y relajarse. Es un lugar realmente muy tranquilo y pacífico, ideal para pasar el rato en la naturaleza, en la mitad de un bloque de edificios. Y así se da el atardecer en Eger. Con esta maravillosa vista general de la ciudad, desde los altos de un edificio, terminamos este recorrido, descubriendo los secretos de un barrio normal de la ciudad de Eger, en Hungría. Espero que hayan disfrutado el recorrido y hayan aprendido un poco sobre la vida cotidiana en esta hermosa ciudad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos explorando lugares en estado natural viajero. Hasta pronto, chao.